Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Muy importante comprender en esta iglesia, porque tú eres la iglesia, habla es Dios. No te habla un hombre, te habla Dios. ¿Cómo es eso, bendecido? Tú tomas un bolígrafo, buscas un cuaderno, tú anotas la cita bíblica, anotas libro, capítulo y versículo, colocando el título. Y tú ahí lo vas a transcribir. Después que tú tengas la primera hoja, colocas el título, colocas cada cita bíblica y luego transcribes de la Biblia al cuaderno. Cuando tú estás transcribiendo, Dios está poniendo en tu mente y en tu corazón toda su palabra. Entonces ya esa palabra no es de Miguel, no es de Pablo, no es de Cristo, sino de Dios. Recordemos que el mismo Cristo dijo: las palabras que yo hablo no son mías, sino del que me envió. Por eso, queridos hermanos, muy importante con este estudio que se llama Un Nuevo Pacto para Obedecer. Es un nuevo pacto para obedecer. ¿Quién sale beneficiado con este nuevo pacto? Tú. Nadie más que tú. Esto es un consejo de Dios a cada uno de nosotros. Muy importante eso. Por eso, Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Ciertamente Dios hizo un pacto con Abraham y primero le habló de la fe y luego habló del pacto de la ley de Moisés. Pero entró primero la ley de Moisés y ahora entra el pacto de la fe. Como está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto de la ley de Moisés, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es necesario que todos nosotros lleguemos a comprender para verdaderamente decir: soy cristiano, soy de Cristo, soy del nuevo pacto, soy del Señor Dios Todopoderoso. Comprender el propósito de Dios con Cristo, su presencia, su muerte y su resurrección. Los escogidos tienen una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de los escogidos? Son obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a la palabra de Dios y Padre eterno. ¿Qué hizo Cristo? Cristo simplemente obedeció la palabra de Dios cuando Dios habló por los profetas de Él. Y Él, que se comió todo ese alimento espiritual, tuvo una vida que hoy es ejemplo para nosotros y la que nos hace hoy llamar cristianos. Pero todo el mundo: no, yo soy cristiano y yo soy cristiano, y terminamos siendo cristinos porque muchos se presignan para salir a robar. ¿Será cristiano? Muchos se presignan y rezan un rosario y entonces están metidos en problemas de la carne. Entonces nosotros tenemos que entender que el problema no está fuera de nosotros, sino en nosotros. Cada uno de nosotros, con el consejo de Dios, tiene la oportunidad de ser imitador de Cristo, como Cristo es imitador de Dios. Muy importante eso. Recordemos que el único intermediario entre Dios y los hombres
es Cristo hombre. No existe otro intermediario. O sea, que el ejemplo que dio Cristo es el que nosotros hoy debemos de seguir. No puede ser ningún otro ejemplo. Y no hay otro intermediario. Ni María, que es la que tienen los católicos, apostólicos y romanos muy frecuentemente, diciendo que pongamos la confianza en María, que oremos a María, que María intercede por nosotros. No. Según el libro histórico de Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, María no es ningún intermediario de Dios y los hombres. No es ningún intermediario. Si tú entiendes esto, tú vas a empezar a creerle a Dios. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a aumentar tu fe. Va a aumentar tu fe. Porque ¿cómo se aumenta la fe? La fe que es tan pequeña como un grano de mostaza. ¿Cómo se aumenta esa fe? Bueno, sembrando el granito de mostaza. Si tú siembras el grano de mostaza, ¿se quedará igual del mismo tamaño? De ninguna manera. Empieza a germinar y empieza a crecer. Así tiene que crecer nuestra fe. Pero ¿cómo crece entonces nuestra fe? Oído aquí, presta mucha atención. Libro histórico de Mateo, capítulo 12, 46 al 50. Mientras el Señor, ¿quién? El Señor. Nosotros conocemos aquí a un solo Señor. Por eso aquí no llamamos a nadie Señor Francisco, Señor Roberto, Señora María. No, a nadie. Porque eres bendecido Francisco, bendecido Roberto o bendecida María. Nosotros aquí en esta congregación solo tenemos un solo Señor. Por eso cuando yo les digo, anoche estuve hablando con el Señor, todos aquí saben que estoy hablando de Cristo. Pero si a mí me llega una persona de la calle y diciéndome, yo anoche hablé con el Señor, ella o él me van a decir el Señor tal. ¿Por qué? No tienen el mismo vocabulario de la fe. ¿Y por qué no tienen un vocabulario de fe? Porque para ellos hay muchos señores. Pero está escrito en Isaías capítulo 65, 15 y 16, que el que se bendiga en el Dios de verdad, se bendecirá. Y Cristo nos bendijo porque Dios envió a Cristo a bendecir las familias de la tierra. Por eso, como dice Gálatas 3:9, los de la fe son los bendecidos. Ahora bien, si yo tengo un solo Dios, el Padre Eterno, y un solo Señor intermediario entre Dios y los hombres, el cual es Cristo, entonces, ¿cómo yo voy a seguir llamando a las personas Señor o Señora? Tengo que quitarme de mi boca la palabra Señor o Señora y comprender que en mi fe el apóstol de la gracia, por mandamiento de Cristo, en el amor de Dios, me está diciendo que solamente tenemos un Dios y Padre, un Señor, el cual es Cristo, y un bautismo, que es el Espíritu Santo. El Señor dice aquí, mientras el Señor aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Cómo se llama la madre de Cristo de Nazaret o del Señor? María. En esta cita bíblica, en el libro histórico de Mateo 12, 46 al 50, nos está diciendo que mientras que el Señor hablaba con la congregación, María, madre de Cristo de Nazaret, y sus hermanos, ¿verdad?, llegaron. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto y le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Oído, amada, el Señor le está diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, le dijo, he aquí
mi madre, la amada Madre Iglesia, y he aquí mis hermanos, los hijos de la amada Madre Iglesia. ¿Estaría en este momento el Señor hablando en carne o en espíritu? En espíritu. Porque la madre carnal es María y sus hermanos Santiago y sus hermanos Juan. Pero él le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Pero por qué? Porque esos estaban ahí desde temprano, queriendo oírle a él. Y esta, siendo su madre, según la carne, y sus hermanos, según la carne, no llegaron de primero, llegaron de último. Después que ya él comenzó la conferencia, de que empezó a predicar. Entonces, lo que él está diciendo, estos que están aquí, siendo mi madre y siendo mi hermano, no obedecen como estos que están aquí, que son mi madre espiritual y mis hermanos espirituales. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. De ahí viene la amada Madre Iglesia. Otra vez el Señor dijo en el libro histórico de Mateo 7, 21 al 24. Ojo aquí, amada, ojo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, como los llamados pastores, ojo, pila aquí, curas, sacerdotes, porque este versículo es para los ministros incompetentes del Señor que no están obedeciendo la palabra de Dios y que han tergiversado todo el conocimiento de la gracia y han llevado por caminos de deshonra a la grey. Por eso el Señor les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos o predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren que estas cosas no son importantes para el Señor. Porque si no nos dijera, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad. O sea, hicieron milagros, sanar enfermos, predicaron en el nombre del Señor y echaron fuera demonios, y todavía el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde tiene que estar edificada la casa de la iglesia? Sobre la roca. Porque solo entrarán en el reino de los cielos el que hace la voluntad del Padre. Por eso usted, querido hermano, querida hermana, usted, amigo, amiga, recuerde esto muy importante. Ser cristiano, verdaderamente cristiano, es obedecer a Cristo, o sea, que es obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Eso es ser verdaderamente cristiano. O sea, que tenemos que dejar los deseos terrenales, que usted sabe cuáles son todos esos deseos: fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgías, enemistades, y pare usted de contar. Así que es muy importante apartarse de los deseos terrenales. Ahora bien, el Señor me dice que el que no conozca la voluntad de Dios no puede entrar en el reino de los cielos. Mira, ¿sabe usted quién conoce la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿No saben? ¿Ah? Pablo. A Pablo se le dio todo el consejo de Dios, al amado apóstol Pablo. Por eso, mosca, ojo pelado con Pablo, porque si preguntamos, los fariseos o saduceos
¿Son acaso los sacerdotes levitas los que tienen la voluntad de Dios o el pueblo de Israel? No, no la tiene, porque han desechado al que tiene la voluntad de Dios. De hecho, hasta el día de hoy no le han puesto la mirada a Pablo como se la merece. Hasta el día de hoy. ¿Usted cree que el Papa conozca la voluntad de Dios cuando permite adorar imágenes? En ninguna manera. O los sacerdotes, obispos, o los llamados padrecitos, o llamados aún pastores, no conocen la verdad, no conocen la voluntad de Dios. Rotundamente no. El único que conoce la voluntad del Padre, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos, es el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y dio testimonio de ello en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 22, 12 al 15. Un hombre llamado Ananías. Pero ojo, lo que habla en el libro histórico de Hechos el apóstol Lucas del amado Ananías. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso. ¿Un varón qué? Piadoso. Según la ley. O sea, no podía mentir según la ley. Que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres. ¿Quién dijo? Ananías. El Dios de nuestros padres, es decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, te ha escogido a ti, Pablo, para que conozcas su voluntad. Querido hermano, pastor, cura, sacerdote, ojo aquí. A Pablo fue el escogido para que conociera la voluntad de Dios. Nota aquí, pila, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Nosotros no podemos cambiar estas cosas, no es como nosotros queramos, no es por nuestra propia concupiscencia, es como Dios, el Señor, lo estableció. Y le dice más, le dice Ananías a Pablo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas de ver al justo, o sea, al Cristo, y oigas la voz de su boca. ¿Oigas la voz de qué? Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. ¿Sabía usted que el amado apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, del 2 al 4, dice que fue subido al tercer cielo, al paraíso, donde vio y oyó palabras inefables que no le es dada a comprender al hombre natural, pero el espiritual percibe todas las cosas? Por eso tú, ministro competente, a ti te estoy hablando, porque tú sí la vas a comprender. Es la voluntad de Dios que recibamos a Pablo como el apóstol de la gracia. Se le acabó el tiempo a Pedro, Santiago, Juan y los 12. Los 12 representan las 12 tribus de Israel. Y la misión de ellos era decir: el Cristo es el Mesías de aquel que habló Moisés. Eso era todo su mensaje. Dar testimonio de que Dios se había manifestado en carne. Eso es todo lo que tenía que hacer Pedro y los 12. Pero Pablo, el apóstol de los gentiles, venía a dar testimonio de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, para que quedase el primero abolido. Por eso cuando leemos Romanos capítulo 1, del 1 al 5, empieza Pablo diciendo: Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Nota, no dice el evangelio según San Pablo, no. Es el evangelio de Dios.
porque Él vino a aclarar todas las cosas. Por eso cuando tú ves Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, según ellos, pero este no, este es el Evangelio de Dios, que le fue dado a comprender al amado apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Por eso también dice en Gálatas capítulo 1, 11 y 12, que el Evangelio anunciado por Pablo no lo recibió ni de hombre como Pedro, o ni de hombre como Cristo de Nazaret, ni por hombre como Pedro, sino de Cristo y este resucitado. Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Pero cuando vemos todavía en 1 Corintios capítulo 3, del 10 al 15, donde Pablo afirma que eres un perito arquitecto que puso un fundamento y que otro edifica sobre ese fundamento, como hoy yo estoy sobreedificando. Y que ustedes miren cómo sobreedifica, porque ese tiene que ser imitador de Pablo, como Pablo es imitador de Cristo y como Cristo es imitador de Dios. Eso es ser verdaderamente cristiano. Creerle a Dios. Yo jamás puedo presentarme en la presencia de Dios y no aceptar a Pablo como el apóstol de los gentiles, mi apóstol. Hermanos, ustedes tienen otros apóstoles, tienen otros profetas, en ninguna manera. Pablo es el último de los apóstoles y Juan el Bautista es el último de los profetas, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15, Juan el Bautista es el último de los profetas. Si lo quieres creer, créalo. Y Pablo, el más pequeño de todos los santos, es el último de los apóstoles. Por eso, cuando tú te comes las 15 cartas de Pablo, porque la Odisea también es de Pablo, cuando te comes estas 15 cartas de Pablo, 14 aparecen en la Biblia y una la puedes buscar por internet, te llevan desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermano, pero Apocalipsis no estaba escrito. Pablo también te habla en Gálatas capítulo 1, versículos 7 y 8 de Apocalipsis. Analízalo bien. Eso es una revelación. Así que si yo no acepto a Pablo como mi apóstol, yo le estoy diciendo a Dios, no es como tú dices, es como yo creo. No es como yo creo, no es por mi concupiscencia, es como Dios ya lo estableció. Y Pablo es el que trae las últimas noticias. Pedro, Santiago y Juan tienen un periódico de ayer. Gracias a Dios por ti. Recuerden compartir. Compartan, compartir, dale like, mucho corazoncito, tic tic, dale tac tac a la pantalla. Y eso va a ayudar a que esto llegue a muchas más personas en todas las naciones. Si usted cree que verdaderamente vale la pena que este mensaje llegue a otras personas, mire, dele a corazón, comente, haga un comentario de 4 palabras como mínimo, guárdelo y dele a compartir con todas las personas que usted tiene en su TikTok. Si quiere lo puede también subir en Facebook y lo puede subir también en YouTube, para que muchas más personas puedan oír también este mensaje. Un mensaje de eficacia. En esta voluntad de Dios comprendemos que es agradable y perfecto y que ella llena y cubre todas nuestras expectativas. La gracia es la que cubre todas nuestras expectativas, toda esperanza de vida está en la gracia. Como está escrito en Efesios capítulo 2, 8 al 10. Que por gracia soy salvo. Y lo que Dios hoy está creando es una nueva criatura. Por eso muchas personas dicen, no, Dios nos hizo a todos a imagen y semejanza. No. Está equivocado. O sea, Dios hizo al primer Adán desobediente. Y todo el ser humano desobediente es imagen de Adán, el primero. Pero
todo el que obedece a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios y empieza a obedecer su palabra, empieza a ser una nueva criatura en Cristo Señor nuestro. Como lo dice Efesios capítulo 2 versículo 10. Que Dios está haciendo en nosotros una nueva criatura creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿En la justicia y santidad de qué? De la verdad. Es una nueva criatura, un nuevo ser escogido para ser adoptado hijo de Dios. ¿Ve? Y transformado por el consejo de su voluntad, la cual es vuestra santificación. ¿Qué está haciendo Dios? Santificándonos. Nosotros éramos carnales y ahora somos espirituales. Somos carnal como el primer Adán y ahora somos espiritual como el segundo Adán, el cual es Cristo. Esto requiere que el escogido practique la obediencia a lo que cree. Y esto se le llama obediencia a la fe. O sea, que la fe sin una obra de gracia está muerta. ¿Vamos comprendiendo? Imagínense usted profesar la fe, pero que alguien necesite algo suyo y que usted pueda ayudar a esa persona y en la mala, por decir algo, y no lo haga. Eso es una fe muerta. Una obra muerta. Tiene fe, cree en Cristo, pero no es misericordioso. No hay bondad en él o en ella. Un verdadero cristiano tiene que participar de la bondad, la mansedumbre, tolerancia, templanza, el amor. Por ejemplo, el amado apóstol Pablo, en todo el consejo de Dios, iba de gloria en gloria. Así tienen que ir ahorita los ministros competentes de un nuevo pacto. Iba el amado apóstol Pablo de gloria en gloria. Amén. Por eso lo vemos bautizando, luego bautizándose, luego bautizando y luego diciendo: a mí no me enviaron a bautizar, sino a predicar el evangelio. Él iba de gloria en gloria. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 22-26, Pablo se bautiza. ¿Qué debo de hacer? Levántate y bautízate, le dijo Ananías. Entonces Pablo fue y le echaron en la agüita. Pero luego, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, 14 y 16, después que Pablo había bautizado a varias personas, dice Pablo, apóstol de la gracia: yo bauticé a Crispo y a Gallo y a la familia de Estéfanas. Si bauticé a algún otro, ya ni me acuerdo. Pero en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17, dice: no me enviaron a bautizar, sino a predicar el evangelio, dice Pablo, apóstol de los gentiles. ¿Está viendo cómo va de gloria en gloria? Se bautiza primero con agua porque no sabía, no tenía conocimiento. Cuando adquiere conocimiento empieza a bautizar, y cuando el Señor le revela, dice: hey, un momentico, este conocimiento es de hombre, esto no es del Señor. El Señor a mí no me mandó a bautizar a Juan, fue que mandaron a bautizar con agua. A mí me mandaron a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, predicar el evangelio de Dios para que la gente se convierta. Se convierta en un verdadero cristiano, no cristino. No presignarse para salir a robar. Como está en Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Amén, lo recibo. Porque Cristo es el ejemplo de llevar aún a la muerte los deseos terrenales. Están en mí, pero no obran en mí, sino que en mí obra la fe en Dios. Entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque Cristo es el ejemplo de la fe en Dios. ¿Vamos comprendiendo? Amén. Más luego, de la gloria en gloria, en Hebreos, en el capítulo 6, 1 y 2, dice el amado apóstol Pablo, ¿quién? Pablo. Que el bautismo de agua es un rudimento, que es de las primeras enseñanzas. Esto no lo ha leído un pastor, cura, sacerdote.
que Pablo dice, dejando ya los rudimentos, o sea, las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos son rudimentos, son de las primeras enseñanzas. Ya tú no tienes por qué estar bautizando con agua. Así nosotros hoy vamos de gloria en gloria. Antes decimos mamá, papá, tío. Antes decíamos mamá, papá, tío, padrino, madrina, bendición. Pero ¿acaso papá, mamá, tío, tía, padrino o madrina no saben que estamos bendecidos? Ya estamos bendecidos. Entonces será una palabra bien dicha, pídame la bendición. No es una palabra bien dicha. Y creemos que es una tradición muy bonita, sí, pero está mal dicha. Porque en vez de bendición trae maldición. ¿Por qué? Porque todos los días te veo y te digo que Dios te bendiga, mi hijo, porque algún día te bendecirá. No, yo tengo que confesar que mi Dios te bendijo con toda bendición. ¿Y cómo te bendijo? ¿Cómo te bendijo? Tienes familiares, amigos, lo que vistes, lo que comes, lo que tienes, poco o mucho, no importa. La riqueza del hombre, el palacio del hombre es su cuerpo, porque es la habitación de su espíritu. Así que hoy por fe decimos, papá, mamá, tío, padrino, madrina, bendecidos. Pídame la bendición, bendecido padrino, bendecido tío, bendecido mijo. El Señor te bendijo con toda bendición y a mí me ha bendecido con una persona como tú, a mi alrededor. Porque tú eres mi bendición. Le pregunto yo a un hijo, su mamá o su papá o su mamá no serán su bendición. ¿Ah? Amén. Y los hijos no serán la bendición de los padres. Amén. Y los familiares y hermanos no serán la bendición de esas personas. Y un ángel que te consigas en la calle y te apoye y te ayude, ¿no es una bendición? Amén. Todo a tu alrededor es una bendición. Y esto es porque venimos y vamos de gloria en gloria, como Pablo en el Señor. Ahora le preguntamos a la persona y hagan la prueba. Díganle a las personas, díganle, mira de dónde viene el Dios te bendiga. ¿Quién fue el primero que lo dijo? Y no lo saben. Pero yo se lo voy a decir, porque yo sí lo sé. En el libro Pentateuco de Números, en el capítulo 6, 22 al 24, le dice Dios a Moisés que Moisés le dijera a Aarón y que Aarón le dijera a los sacerdotes de Israel, que son los únicos que podían bendecir al pueblo, y ahí es donde vienen los padrecitos, etcétera también. Le dijo Dios entonces a Moisés que Moisés le dijera a Aarón y que Aarón le dijera a los sacerdotes de Israel, así bendecirán al pueblo con esperanza. Dios te bendiga y te guarde. Y ahí viene el Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te guarde. Pero era una bendición ¿con qué? Esperanza. Con esperanza. ¿Cuál esperanza? Hasta que llegara Cristo, aquel Mesías que había de venir, porque Dios le había prometido que venía a bendecir las familias de la tierra, como se lo dijo a nuestro padre ancestral Abraham. Esto lo aclara el apóstol Pedro en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, versículo 22 al 26, que escribió el apóstol Lucas, que dice, este es de aquel que habló Moisés diciendo,
De entre vuestros hermanos saldrá un profeta, más que a mí a él oiréis, y todo el que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Mira lo que está diciendo. Ojo. El que no oiga a aquel profeta será quitado del pueblo. Ese no tiene fe. Así que quitarlo del pueblo. Porque aún Samuel, desde Samuel se habla por los profetas que éste había de venir a bendecir todas las familias de la tierra. Pues Dios lo envió para que se conviertan del mal al bien. Y ahí está la bendición. En eso los bendijo Dios. Lo envió para bendecir toda la familia de la tierra y se conviertan del mal al bien. Libro histórico de Hechos 3, 22 al 26. Ahora bien, vino Cristo, se entregó como cordero al matadero. Amén. Murió, muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos, subió al cielo, bajó y trajo dones a los hombres. Está hoy entre nosotros. Amén. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. El Espíritu del Hijo de Dios está entre nosotros, como dice Gálatas 4:6. Eso no es una bendición. Como está escrito en Gálatas 3:9, los de la fe son, no es que van a ser, o quizás algún día, tal vez podrían ser, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó y en nosotros les he contado por justicia. ¿Por qué? Porque estamos obrando por la fe. ¿Ve? No es que somos cristianos de palabra o de no, sino de obra. Como está escrito en Efesios capítulo 1, 3 al 5. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición. ¿Nos bendijo o no nos bendijo? Espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. ¿Para que fuésemos qué? Sin mancha. O sea que no éramos ni santos y andábamos manchados. Y delante de Dios. Entonces ahora, para estar delante de Dios, Él nos ha dado todo su consejo para quitarnos las manchas, presentarnos delante de Él limpios y puros, sin manchas, sin contaminación. ¿Vamos comprendiendo? Y esos que se presentan así no serán los bendecidos. Esos son los bendecidos. Entonces yo no le puedo decir al hijo mío, a la hija mía, que Dios te bendiga. No, porque ellos están bendecidos. Cristo es su bendición. Así que dice, según nos escogió, no es que yo escogí a Dios, Él me escogió. ¿Y a ustedes? De la misma manera. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es el medio? Cristo. Por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Recuerden dar tactar a la pantalla, queridos hermanos. Así que nosotros, lo que nos aumenta la fe son las revelaciones. Y esto demuestra a Dios nuestra obediencia. Por ejemplo, a nadie le digo que Dios te bendiga, sino que le digo bendecido, bendecida, bendita de Dios, bendito de Dios. Confirmando que Dios ya los bendijo. Sí, viendo las cosas que no son como si fueran, porque si usted no se cree bendecido o bendecida, no importa. Yo lo estoy viendo bendecido y te estoy viendo bendecida. ¿Sí comprende? Muy importante eso. Así que no llamo a nadie, no tengo otro Dios sino el eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, bendito y eterno, todopoderoso.
No llamo a nadie en Señor, sino bendecido y bendecida. Bendita y bendito. El bendecido y la bendecida. Hasta ahí. Señor, solamente hay uno. Cuando usted me oiga decir, anoche hablé con el Señor, usted diga, este habló con Cristo. Porque es el único Señor que tengo. No hay más. No existe más. Y eso es por fe. Entonces, en esta fe voy a obrar. No sé ustedes. Pero esto es lo que va a aumentar nuestra fe. Si nosotros obedecemos a Dios, porque esta es la voluntad de Dios, esto no lo invento mío. Esto no es invento mío. Le estoy hablando conforme a lo que está escrito con cada cita bíblica, con cada libro, cada versículo, para que ustedes cuando transcriban de la Biblia al cuaderno vean que Dios es el que se lo está diciendo y no yo. ¿Vamos comprendiendo? Para que su obra sea en Dios y no en los hombres, tiene que ser conforme a lo que está escrito. Amén. Hermano, quiere decir que toda la vida que nos enseñaron a llamar Señor y Señora, eso estuvo mal dicho. Estuvo mal dicho. Mal dicho, porque el Señor solamente hay uno, el Cristo. Bendecido, y estará bien que le diga al padre de la iglesia, padrecito, que yo voy hasta allá. Está mal. Decirle padre está mal. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, no llamarás a nadie en padre. Y no estaba hablando del padre paternal o biológico. Estaba hablando de que los sacerdotes le fascinan que le llamen padre o padrecito. ¿Ve? Entonces Dios dijo, no. Y solamente tenemos un solo Señor, un solo mediador, el cual es Cristo, para la gloria del Dios y Padre eterno. No podemos absolutamente jamás tener a otro que no sea el Cristo. Ni María, ni José, ni ningún otro. Solamente el Señor nuestro Dios. Y bautismo, el bautismo del conocimiento. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted oye o lee la cita bíblica, la transcribe de la Biblia al cuaderno, la transcribe, y usted cuando va escribiendo, usted ve que Papá Dios es el que le está diciendo eso, y usted le está creyendo a Papá Dios, ya usted es transformado por Papá Dios, porque le está creyendo a Papá Dios, no a los hombres. Está escrito, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. No, que mira que el pastor Miguel, yo no soy pastor. Aquí el único pastor es Dios. Ezequiel capítulo 34 y el Salmo 23. El único pastor, para que se cumpla lo dicho en el libro histórico de Juan 10:16. El único pastor escrito. Y habrá en aquel tiempo un rebaño que no es de redir, y habrá un rebaño y habrá un pastor. No hay más rebaños, no hay más pastores, solamente Cristo. Bendecido. Y en Efesios capítulo 4, que dice que Dios constituyó, sí, los constituyó, los que ya están constituidos, no es que va a constituir ahorita. Esos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, son falsos profetas, ministros incompetentes, ¿ve? Que creen que no le van a pedir cuenta de las cosas que han hecho. Ay, Dios mío santísimo. Yo no quiero estar en esos zapatos. Así que, queridos hermanos, recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito que este estudio ha aumentado tu fe. Y que hoy esa semilla de mostaza que el Señor sembró en vuestros corazones empieza a germinar y hace de ti un árbol frondoso donde muchas aves llegan y moran en ese árbol. Porque tú eres una bendición de Dios para este proyecto Planeta Tierra. Recuerda que tú eres la sal de esta tierra. El gusto que le da a esta tierra eres tú, el verdadero cristiano. ¿Ven? Te amo mucho en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, te declaro sano de toda enfermedad. Recibe lo que Dios me envió a sanar. ¿Qué te dijo? ¿Que esa cola era para qué? ¿Cómo lo iba a sanar? Con la palabra del Señor. Con ese fuego.
con esa energía, con esa luz. Sanación para salvación. Sano, sano de toda enfermedad. Y si quieren, vayan a hacerse exámenes otra vez. Sano. Y recibo que el Señor mi Dios me tiene preparado por ahí a abrir las puertas y ventanas de los cielos en cualquier momento. Porque va a abrir las puertas y ventanas de los cielos y va a derramar sobre cada uno de ustedes hasta que les sobreabunde. Y va a aumentar así los frutos de vuestra justicia. Porque no vas a poder hacer las buenas obras de gracia si no estás lleno también de mucha riqueza. Lo mismo que hizo con Salomón, también lo va a hacer con todos nosotros, para que hagan el trabajo bien hecho en el Señor. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Dios no es injusto para olvidar a los que trabajan en su obra. Y yo sigo manteniendo mi fe. Recuerden, queridos y bendecidos hermanos, que mi trabajo en el Señor es presentarlos delante de Dios limpios, puros, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y lo que te presenta delante de Dios así es conocer la voluntad de Dios y obrar en ella. Ahí es donde tú te presentas delante de Dios limpio, puro, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra a todas las naciones. Vas a alumbrar en España o en cualquier parte del mundo donde estés, en cualquier parte del mundo vas a alumbrar. Por eso clamamos, Abba Padre. Gracias, Padre mío, por su amor y por su don inefable. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Ángeles, con todos ustedes, amadas.